Bien, te voy a hablar sobre funciones. Lo primero que hay que saber es la diferencia entre una función y una relación. Cuando tienes una relación, no importa quién se relacione con qué elemento de un conjunto y otro. Por ejemplo, si esto no es con el conjunto A, no importa que al elemento A del conjunto, al elemento A minúscula del conjunto 1 o del conjunto A mayúscula, le toquen dos elementos del B, e incluso tres. E incluso puede quedarse uno sin que le toque nada, y de todas maneras A, B y C y D ya le tocaron. Yo regularmente lo asocio, por ejemplo, cuando tienes un grupo de niños y niñas que vas a organizar un baile para un festival. Entonces, si esto fuera una relación y te sobra una niña del grupo B, puedes decirle a Pepito que va a bailar con Ana y con María y no pasa nada. Eso es una simple relación. Pero si esto fuera una función, al grupo de los hombres nada más le puede tocar una sola persona. Entonces tú puedes decir, ok, Pepito con María, Daniel con América. También puedes decir que dos niños van a bailar con una sola niña del grupo B, pero no al revés. Entonces, cuando es una relación, le puede tocar uno o más elementos del equipo B a los del equipo A. Y cuando es una función, siempre le debe tocar uno y solo uno de los elementos del B al A. Aún cuando este le toque a dos elementos del A y este no le toque a nadie, porque este es nuestro dominio. Entonces, a cada uno de los elementos del dominio le debe tocar uno y solo uno de los elementos del conjunto B. Si le tocan más de uno, eso ya no es una función, eso es una relación. Ahora, cuando hablamos de una función, encontramos tres términos importantes. Uno, lo que es variable, que puede ser independiente o puede ser dependiente, y el otro término es una regla de correspondencia. Cuando yo digo f de x es igual a algo, eso es una regla de correspondencia. Y lo que describe una regla de correspondencia es precisamente qué del conjunto y le toca a cada uno de los elementos del conjunto x. Por eso es correspondencia, porque le corresponde algo de aquí acá. Uno y solo uno de los elementos de uno a otro. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un poquito más grande el mapa y lo voy a mover y ahorita lo reduzco para ir tratando cada tema. Por ejemplo, en esta regla de correspondencia yo podría decir que f de x, que si se dice función de x, es igual a 2x más 1. ¿Qué significa? Que si dentro del conjunto de las x yo tengo el número 1, bueno, al número 1 le corresponde el número 3 del equipo f de x. Regularmente se le da el nombre de y a la función porque en el plano cartesiano manejamos x y y. Entonces, por eso regularmente la función está dada por y en el plano cartesiano. Pero en realidad, la regla de correspondencia entre un conjunto variable y otro es la función de x, por eso se llama f de x. Cuando yo hablo de esta función y digo, por ejemplo, en el grupo de las x está el número 5, entonces, si en el grupo de las x está el número 5, a ese 5 solamente le va a corresponder un elemento del conjunto función de x, que en este caso va a ser 11, 5 por 2, 10 más 1, 11. Entonces, si acá está el 11, nada más le va a corresponder al 5 de las x. Esa es una regla de correspondencia. Ahora, ¿quién es la variable independiente y quién es la variable dependiente? La variable dependiente es la que obviamente depende de cómo se esté moviendo x. Por ejemplo, aquí yo te decía, si x vale 5, entonces f de x vale 11. Pero si x vale 2, entonces f de x vale 5. Es decir, depende de lo que le suceda a x para saber qué pasa con f de x, que en este caso es y. Entonces, como la que se mueve sin que nadie le diga nada, ni cómo hacerlo, ni cómo comportarse, es la x sería la variable independiente. Y y, o f de x, sería la variable dependiente, en este caso, de la x. Hay dos conceptos que son importantes dentro de lo que son las funciones, y es el dominio y el rango. Aquí lo vamos a determinar de una forma muy sencilla. El dominio son todos aquellos elementos que hacen
obviamente del elemento independiente, son todos aquellos elementos que hacen que la función exista. Es decir, por ejemplo, en esta función que tenemos aquí, nosotros tenemos una función que en el número 3 no existe la función. ¿Por qué no existe la función? Porque viene llegando la función y en el 2 se cae. Y por acá viene la función y en el 2 se dispara. Pero justamente en el número 2, en el número 3, no existe la función. Entonces, el dominio son todos aquellos valores de x que hacen que la función exista. En este caso viene desde menos infinito hasta antes de 3 y desde después de 3 hasta más infinito. Entonces el dominio va a ser esa unión de dos conjuntos. El primero desde menos infinito hasta 3 sin tocar el 3, por eso decimos que la x tiene que ser menor que 3, no menor o igual que 3. Y desde el 3 hasta el infinito, por eso existe esta unión. Si nosotros dijéramos que x es menor o igual que 3, estaríamos hablando que esta línea toca el 3. Pero lo que estamos diciendo al ver que no la toca es que x es solamente menor que 3, es decir, no incluye el 3 el rango. Por eso decimos desde menos infinito hasta 3, unión desde 3 hasta infinito. Ahora bien, esto sería el dominio. Pues el dominio siempre está en el eje de las x. Cuando hablamos de rango, hablamos de la respuesta que tiene la función, es decir, la y, que es la variable dependiente de lo que suceda con x. Y lo que es el rango, teóricamente, es los valores de y para los cuales la función es verdadera. Es decir, si aquí el 1, en esta gráfica que tenemos aquí, si aquí el 1 no toca a la gráfica, pues entonces en el 1 esto no es verdadero, esta función no es verdadera. Entonces podemos decir que el rango de esta función son todos los valores desde infinito hasta el 1 y desde menos infinito hasta el 1, pero el 1 no es. Y esos valores son los que hacen que esto sea verdadero. En el caso de esta parábola, nosotros tenemos un tope. Es decir, nosotros no podemos decir que el dominio y que el rango van desde infinito hasta menos infinito. No se puede. Pero lo que sí podemos decir es, por ejemplo, que el dominio de esta, como nosotros vemos que esta va creciendo y que viene de menos 2, menos 1, menos 2, pero podría ser menos 3, menos 4 y crecer, 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 lo mismo del lado positivo. Entonces nosotros podemos decir que el dominio de esta función ciertamente viene desde menos infinito en x hasta más infinito en x, porque no sabemos hasta dónde se va a mover y sin embargo vemos que va creciendo y que va recorriendo el eje de las x. Entonces el dominio de esta función sería desde menos infinito hasta infinito. Pero si hablamos de rango, hablamos de algo que está topado, por eso es que aquí hay un corchete y no un paréntesis redondo. ¿Por qué está topado? Porque como esta función cae hasta el vértice de la parábola y luego se vuelve a disparar, entonces el punto donde se dispara de nuevo hacia arriba, que lo conocemos como el vértice, es el punto más bajo en el que funciona la función o para la cual es verdadera la función. Así es que aquí tendríamos que decir que esta función es verdadera de menos 4 hasta infinito en y. Y entonces, como aquí sí tenemos un punto donde para la función, por eso es que lo ponemos con corchete, porque eso significa que está cerrado en este punto y se dispara hasta infinito. Si esto yo lo quisiera poner en un rango de trabajo, yo tendría que poner menos 4 menor o igual que y y menor que infinito. Es decir, la y nada más va a llegar hasta menos 4, puede ser menos 3, puede ser menos 2, puede ser menos 1, puede ser lo que tú quieras antes del 4 negativo, pero va a quedar en menos 4 y se va a disparar hasta el infinito sin tocarlo porque no sabemos dónde está. Entonces este es un rango cerrado y este es un rango abierto desde menos infinito hasta infinito.
Para cerrar esa información, entonces, el dominio son los valores para los cuales la función existe en X y el rango son los valores para los cuales esa función es verdadera. O sea, nos da la respuesta de esa función. Ahora, esa función, estamos hablando que son valores en donde sí existe o en donde es verdadera, pues para que esos valores existan o sean verdaderas, tienen que ser valores del mundo de los reales. Y hablamos de que esos números pueden ser racionales, en donde los racionales son producto de una división, en donde el resultado de dividir nos va a dar un número que puede ser fraccionario o que puede ser decimal, pero muy corto, por ejemplo, 2/4, o su equivalencia que es 1/2, o su equivalencia decimal que es 0.5, pero que tienen un número acotado de decimales. También pueden ser los enteros positivos, negativos o incluso el 0. También pueden ser los naturales, sean primos o no sean primos, desde el 1 hasta infinito. O también pueden ser números irracionales, que son aquellos números que al dividirlos o al obtener su valor, nos vamos hacia números que regularmente son periódicos, o que si no son periódicos tienen un infinito número de decimales después del punto. Bueno, todos esos números caben dentro de las funciones matemáticas que estamos tratando, que son funciones de números reales. Ahora, los tipos de funciones que vamos a tener de acuerdo a la correspondencia entre conjuntos es, primero dijimos, si le tocan dos elementos del conjunto B a la, eso no es función, tiene que ser un solo elemento. Segundo, la función general es, no importa qué elemento le toque, incluso un mismo elemento del B le puede tocar a dos del A, pero siempre uno a uno. Uno del A, uno del B. Siempre toca uno. Ahora, la función puede ser inyectiva, es decir, que B no puede tener más de un elemento de A. Le toca uno a B. No importa el orden, pero le toca uno a uno. E incluso puede quedarse uno del B sin elemento del A, pero le corresponde al B uno solo del A. La función sobreyectiva es aquella a la que un elemento del B le pueden corresponder dos elementos del conjunto A. Y la función biyectiva es aquella a la que el conjunto A está relacionado con B uno a uno sin que sobre nada en el conjunto B. Entonces tenemos inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Inyectiva, B no puede tener solamente un elemento de A, aunque sobren del B. Sobreyectiva, a cada uno del B le toca algún elemento del A, no importa que a uno del B le toquen dos del A. Y biyectiva es aquella que es uno del A con uno del B y no te puede sobrar nada. Ahorita hablamos sobre lo que son los tipos de funciones algebraicas.